Los riñones, que son otros órganos muy importantes, nuestro corazoncito está acá, y acá atrás, ¿qué cosa tenemos? Los riñones. Los riñones, no son los pulmones, más arriba están los pulmones. Los riñones están acá atrás. Algunos dicen, ay, me duele mi riñón. Es la lumbar la que le duele mayormente a las personas. No es el riñón, es la lumbar. Los riñones filtran. ¿Y qué es filtrar? Si nos imaginamos los que cocinan su cernidor, su colador, y ahí, normalmente cuando uno quiere que todo salga más puro, ¿qué cosa hace? Le echamos y el cernidor, ¿qué cosa hace? Retiene las partículas que son más grandes, las impurezas, ¿verdad? Eso es filtrar, en pocas palabras. Los riñones justamente hacen esto. Filtran alrededor de 142 litros de sangre por día. ¿Ok? 142 litros de sangre por día. La sangre, ¿qué cosa hace? Recoge las sustancias del metabolismo, del desecho. Lo que tú comes, algunos lo que tragan, se mete a tu estómago y en tu estómago, intestinos, comienza el proceso de digestión y de absorción. La mayor cantidad de líquidos se absorbe en el intestino delgado o mucho más en el intestino grueso. Y todo eso, ¿qué cosa hace? Regresa a la sangre, va a tus riñones y en tus riñones comienza el proceso de filtración. ¿Qué cosa filtra? Los nutrientes, las proteínas y todo lo que finalmente termina se desecha por medio de la orina. Es decir, que luego de los riñones, las proteínas, todo lo que es de importancia para nosotros, regresa o se queda en la sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de desechos? Cuando tú te tomas tu Coca-Colita, tu Frugos, tu Seafruit, tu Red Bull, todas estas sustancias contienen altos contenidos de azúcar. Una botellita, una pirañita, tiene 8 cucharadas de azúcar. Contiene preservantes, edulcorantes, colorantes, saborizantes y todos los amantes y todas las cosas que por ahí hay para que te vuelvas adicto a eso. Pero ¿qué pasa? Los riñones fueron diseñados por el Creador con la finalidad de filtrar todo aquello que la naturaleza nos ofrece de forma, valga la redundancia, natural. Filtra el agua, filtra el jugo de las frutas, de la sandía, del melón, de tu extracto rico de beterraga que te tomas ahí en el mercado, ¿no? Algunos le echan miel y todo así, pero de preferencia tomarlo de forma natural. ¿Qué pasa? Si tú tomas cualquier otra cosa que no sea natural, como por ejemplo, obedece a tu sed. ¿Qué cosa? Dilo, pues, no seas sinvergüenza, dilo, Sprite, eso. O como malamente maleducan porque por medio de los medios masivos de comunicación te dicen, llévale su loncherita, la loncherita para tu hijo, su Frugos o su pirañita con su galleta de soda, llévale su Tampico o como todos saben, ¿chifa con qué? Ahí está esa pecadora, chifa con Inca Kola. Es una broma. Chifa con Inca Kola. Es la costumbre. Yo conozco a personas que prácticamente todos los días almuerzan religiosamente con su gaseosa. O que su lonchera es su Frugos. No, dije, voy a tomar mi rico desayuno. ¿Qué cosa toma? Sus Frugos con su galleta, ¿no? Otros, bueno, gracias a Dios, se compran en la tía Veneno su maca con su pan con chicharrón, con su pan con huevo, ¿no? Pero a diferencia del otro, eso sí es un veneno prácticamente que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces, regresando al punto de los riñones y que nos acordamos de la coladora, nuestros riñones están encargados de filtrar todo aquello que sea natural. Y todo esto que está recargado de azúcar y todos esos componentes artificiales, tus riñones no los filtran de forma adecuada. ¿Y dónde crees que se van a acumular? En tu sangre. Por eso que esos contenidos elevados de grasa, de azúcar,
o de diferentes otros tipos de químicos, los oxalatos, los citratos, etcétera, terminan convirtiéndose en cálculos en los riñones, litiasis renal, hipertensión, problemas de diabetes, problemas en la piel, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Por qué? Porque no estamos ingiriendo lo que le corresponde a nuestro organismo comer o tomar. Yo tomo bastante agua. Yo tomo casi 2 a 3 litros de agua al día. Eso me mantiene en forma, como ven. Y no es chiste, porque ¿saben qué cosa es lo que hace lucir más joven a una mujer o a un hombre? ¿Qué creen? Está demostrado científicamente. No son esas cremas que se echan las mujeres antes de dormir, ¿no? Que se parece cuando tú ves a tu esposa y le ves, ¿qué ha pasado, no? No son esas cremas, de repente ayudan de forma temporal, pero las cremas pueden hidratar de afuera hacia adentro, pero está demostrado científicamente que lo que mantiene fragante, lo sano y así bastante joven es tomar agua, agua pura, no café, no manzanilla, no jugo de limonada, agua pura, por lo menos 3 litros de agua al día. Ahora, eso es un dato que puede ser variable porque hay personas que por su condición médica tal vez son hipertensos, tal vez tengan algún problema renal, su consumo de agua puede ser un poco más limitado. Pero normalmente nosotros deberíamos de consumir entre 8 a 10 vasos de agua al día. Y tengo que estar peleando con mi esposa para decirle, toma agua, toma agua, toma agua. A veces se olvida, pero tengo que hacerle acordar porque quiero verla joven y reluciente siempre. Y de esa manera nos ahorramos en cremas y podemos viajar, ¿verdad? Véalo por el lado económico también, hermano. El agua no se niega a nadie. El agua es lo más barato que puedes conseguir. Así que, lo siento por los que venden cremas, pero lo que más te va a mantener así reluciente, no va a ser que llegues a los 40 años y te veas como una de 70, ¿no? Entonces, lo que te va a mantener reluciente es hidratarte, mantenerte bien hidratado. Ahora, muy aparte de todo esto, estamos hablando acerca del tema de la sangre y el tema de hoy se llama Me salvé por una transfusión. ¿Qué de importante también podemos ver en la sangre? Y algo que muchas personas temen. Existen enfermedades que se transmiten a través de la sangre. No solamente enfermedades virales como la hepatitis C, el SIDA y algunas otras que inclusive se pueden transmitir al momento del parto, como el virus del papiloma y otras cosas muy terribles que existen en la actualidad. Las enfermedades hereditarias o también llamados trastornos genéticos se van a transmitir de generación en generación, es decir, los padres los heredan a los hijos. Ahora, ¿todas las enfermedades genéticas serán hereditarias? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Para fortuna nuestra, no. La respuesta es no. Para que una enfermedad genética se herede, es requisito fundamental que el gen alterado esté presente en las células de la línea germinal de la persona afectada. ¿Qué? ¿What? ¿Qué está hablando? Ya, ahorita te lo voy a explicar de una manera que se pueda entender. En pocas palabras, que el gen alterado esté presente en el espermatozoide o en el óvulo de la persona afectada. Es ahí que es muy importante y es muy influyente cuando el padre y la madre, su carga genética, se juntan. De aquí deducimos cuán importante es saber elegir a la persona con la que te vas a casar. En otros países piden el informe de cómo está la sangre de la persona, sus resultados genéticos, hereditarios. Me voy a casar, ¿con quién me voy a casar? Este de acá, este cochino, ¿qué cosa tiene? A ver, te fijas en todo lo que tiene porque no sabes si esa persona
tiene antecedentes de madre con esquizofrenia, de depresión, de hipertensión, de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos en algunos países inclusive hacen eso. Acá en Perú, ¿a cuántos cuando se van a casar dentro de sus requisitos para casarse en la municipalidad no les han pedido exámenes de sangre? Como mínimo para saber si tienes alguna infección de transmisión sexual, porque ahí te piden tu examen de VIH, de sífilis y esas cosas. Mínimo. Esto de aquí es muy importante, solteros, con quién se van a casar. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades hereditarias más comunes? Las más comunes suelen ser el cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama, enfermedades del corazón como la miocardiopatía hipertrófica y la muerte súbita. ¿Has escuchado de personas que de un momento a otro ¡plá!, se han muerto? Futbolistas que de un momento a otro ¡ah!, y se murieron. Hijo se murió así, el padre se murió así, el abuelo se murió así. ¿Por qué? Porque es una enfermedad hereditaria. La artritis, las alergias. Es por eso que muchas veces los médicos somos bastante incisivos cuando viene un paciente nuevo en saber cuáles son los antecedentes, no solo personales, sino también familiares, porque muchas de las enfermedades que padeces actualmente tienen que ver con lo que tus padres, abuelos de tu línea principal genética padecen. Ahora quisiera que nos remontemos hacia nuestros orígenes, al origen de todo. Adán, el primer hombre, pecó y producto de ese pecado, él se separa su vida espiritual de su creador. Adán ya no puede conocer, ya no puede entender bien, ya no puede relacionarse de la misma manera con su creador, con Dios. ¿Por qué? Porque la muerte, que significa separación, la muerte que vino por el pecado fue física, pero también fue espiritual. Entonces sus células, las células de Adán, comenzaron a deteriorarse. ¿Por qué? Porque comenzó a envejecer. Y todo esto generó que la sangre de Adán, que en un inicio era limpia y sin pecado, ahora, producto de ese deterioro, comenzó a contaminarse. Y no solo eso, sino que fue transmitida de generación en generación con el pecado. Entonces podemos deducir de todo esto que la sangre es la transmisora ¿de qué cosa? Del pecado. Dilo fuerte, no te voy a decir pecador, no te preocupes. La sangre es la transmisora del pecado. ¿Dónde encontramos esto? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ahora ya saben, tomen agua. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Repite conmigo, pasó. Pasó. Este verbo pasó, se transmitió, se heredó. Un científico llamado Mendel, allá por los años 1860, descubrió las leyes de la herencia. A través de unas arvejitas pudo ver cómo se transmitía esto de uno a otro, de uno a otro. Pero 2000 años antes, es sorprendente, 2000 años antes, mucho antes que se descubrieran las leyes de la genética y la herencia, la Biblia ya nos mostraba, nos decía que existía algo que se transmitía de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Algo, una infección, un tipo de maldición, un virus malévolo, espiritual, que se llamaba pecado. Es sorprendente cómo la Biblia se anticipa a los descubrimientos científicos. Y es que la ciencia no está desligada
de la Biblia, de la palabra de Dios, sino la ciencia confirma aún mucho más la existencia de un Dios poderoso. Un gran científico dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Porque algunos escuchan algo por ahí, algo por acá, y ya dicen, ya, yo también soy ateo, soy agnóstico, porque se quedan con una cosa que alguien repitió y repitió. Pero mucha ciencia, si cuando realmente actualmente los ateos más acérrimos que han querido refutar, que han dicho, me voy a concentrar para estudiar y querer refutar realmente que Dios no existe, han terminado convirtiéndose al cristianismo, porque se han dado cuenta que finalmente es algo irrefutable, nuestro Dios, nuestro Creador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a esta infección espiritual, la Biblia, ¿cómo la llama? Pecado. Y ya con el descubrimiento del ADN y del genoma humano, es que nosotros ya comenzamos a entender cómo es que uno siendo chatito, 1,60 m, tu hijo nace y mide 1,80 m. ¿Por qué? Porque el abuelo, el bisabuelo era grande. ¿Por qué tú siendo de ojos oscuros como el café, tu hijito, tu hijita tiene ojitos claros? Dios mío, ¿qué pasó acá? Y la abuela, la bisabuela, tenía ojos claros. Por ahí ese lunar que tienen por aquí, que se transmite, ¿no? Mis hijos tienen, mi hijita también tiene, y así. Pero no solamente se heredan las características físicas, sino también por ahí hereda el carácter terco del papá. Hereda ese carácter intenso o ese berrinchudo de la esposa, ¿no? Entonces, todas esas cosas se heredan. Entonces, podemos llegar a entender cómo es que no solamente existen características físicas, sino también existen características emocionales en el alma que se transmiten hacia nuestros hijos. Y lastimosamente, maldiciones como el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, la depresión, la esquizofrenia, abortos prematuros, embarazos prematuros, divorcios, adulterio. Mi hija, ¿por qué te embarazaste a los 14 años? Y ella, retrospectivamente, yo también, mi mamá también, mi abuela también. Una cadena de maldición que se transmitió generación a generación. Donde existe un hijo alcohólico es porque tal vez hubo un abuelo alcohólico. Y así sucesivamente tenemos todo esto. Ahora, la Biblia es el único libro que nos llega a mostrar que el hombre también heredó el pecado. Estamos fritos, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? Amén. Si estamos contaminados y corruptos, nuestra sangre, nuestra vida, nuestro cuerpo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados. Sabiendo que fuisteis, dilo fuerte, que despiertes. Sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué? De vuestra manera vana de vivir, la cual, ¿qué cosa? Recibiste. ¿De quién? De nuestros padres. Recibimos de nuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo, más preciosa y pura que el oro y que la plata, sin contaminación. Jesucristo fue el único nacido de virgen. ¿Y sabes por qué? Por una razón. Todo lo que hemos hablado anteriormente, que han sido las bases tal vez científicas y biológicas, van a este punto. Gracias.
¿Por qué nació de una virgen? Esto fue porque el óvulo de María no podía ser fecundado por un espermatozoide, por un esperma de varón. ¿Por qué? Porque hemos hablado que en el esperma del varón, ¿qué cosa iba? El pecado. Semen significa semilla. El hombre es el que pone la semilla. La mujer fue diseñada como una receptora. Y es por eso que esa semilla contaminada con el pecado no podía fecundar el óvulo de María. Por eso que Dios determinó que para que ese ser divino sea formado en el vientre de María, no podía tener contaminación. Y el Espíritu Santo fue esa semilla que fecundó el óvulo de María. ¿Para qué? Para que en él se formase una sangre divina, una sangre limpia, sin mancha y sin contaminación. La única sangre preciosa que podía salvarnos. Amén. Y gracias a esa sangre tenemos 4 cosas importantes: redención, reconciliación, justificación y santificación. Te la repito: redención, reconciliación, justificación y santificación. Vamos a verlo. Redención en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice: ¿en quién tenemos qué cosa? Redención. Dilo fuerte: en quién tenemos redención. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención. Y han ido viendo que redención, que redimir, es comprar algo de nuevo. ¿Por qué es que fuimos comprados de nuevo? Porque el pecado nos hizo esclavos de Satanás, del príncipe de este mundo. Hay muchos que dicen: yo soy mi propio dueño. Pues te equivocas. Si Dios no es tu dueño, lastimosamente tu dueño es Satanás. Eres un títere en sus manos. Eres un títere en sus manos. Jesucristo con su sangre te volvió a comprar. Le quitó el derecho legal de tu vida a Satanás para que ahora seas propiedad nuevamente de Dios. Amén. Él nos rescató de una vida de pecado. Y ahora, recordemos una vez más lo que dije hace rato. La vida está ¿en dónde? En la sangre. Y en la vida está el alma. En la vida está la sangre. La vida está en la sangre. Y en la vida está el alma. Entonces, cuando decimos que la sangre de Cristo es la que me limpia de todo pecado, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es la vida de Jesús contenida en esa sangre preciosa, la que me limpia, me purifica, me lava y me restaura a la imagen de mi Creador. Amén. Amén. Redención, reconciliación. Reconciliación, Colosenses 1, versículo 20. Y por medio de Él, ¿qué cosa? Por medio de Él, reconciliar. Di conmigo fuerte: reconciliar. Reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿A quién se refiere? A la humanidad con Dios. ¿Por qué? Dice: haciendo la paz mediante ¿qué cosa? La sangre de su cruz. ¿Qué cosa hizo el pecado? Nos separó. Nos separó. Pero la sangre de Cristo nos reconcilió. ¿Qué cosa es reconciliar? A ver, ¿qué cosa pasa cuando te peleas con tu esposo? ¿Qué pasa? Estás molesto, ¿no? Con la jeta. Ahí, ¿no? No quieres saber nada. Estás ahí en tu cama, uno por aquí, uno por allá. Qué bueno cuando eres recién casado y tienes una camita de una plaza, ahí no tienes a dónde huir. Pero cuando tienes una cama grande, 3 plazas, ahí sí cada uno parece que está en su rincón de box, ¿no? Pero qué bonita que es la reconciliación, ¿verdad? ¿No? Abracito, besito, ¿no?
y otras cosas que lo dejo para los casados. Pero la reconciliación, qué bonita que es, ¿verdad? Qué bonito es cuando te vuelves a juntar, a unir, cuando hay perdón y cuando ya te perdono, mi amorcito. Te trae tu comidita, ahí sí, ¿no? Ahí sí te sirve, ¿no? Toma. La reconciliación. Y cuánto más hermosa y maravillosa la reconciliación entre nosotros con nuestro Creador. Y a no tener esa culpa y poder ver fijamente, acercarnos al trono de gracia sin ningún obstáculo, porque la barrera que se llamaba pecado fue quitada por la sangre de la cruz. Amén. Justificación. Justificación. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya, ¿qué cosa? Fuerte. Justificados. Estando justificados. ¿En qué? En su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Cómo muestra Dios su amor? Dice, el precio del amor de Dios para todos nosotros es la vida de Cristo. La vida de Cristo. Algo está justificado cuando es declarado inocente, no culpable. Eso es justificar. Así que alguien que rechaza a Cristo está rechazando al único que es capaz de quitarte la condenación, el pecado. No podemos rechazar este regalo tan precioso, esta muestra de amor de Dios para con nosotros. La Biblia lo declara así. La sangre de Cristo te justifica. La sangre de Cristo es la que nos ha hecho redimidos, nos ha reconciliado, nos ha justificado. No es lo que tú hagas, que hagas un peregrinaje, que seas la persona más buena, que hayas donado todas tus cosas, así hagas actos de caridad. Nada de eso te va a justificar delante de Dios. Hay artistas famosos que donan millonarias sumas de dinero porque sienten algo dentro de sí y para tratar de sentirse algo buenos hacen eso. Pero ¿será acaso que realmente eso logra sanar, limpiar y purificar el pecado que llevan dentro de sí? No. No nos equivoquemos, hermanos. Las obras no nos van a justificar. El único que es capaz de justificarnos y limpiarnos del pecado ha sido la sangre de Cristo derramada en la cruz. Amén. Amén. Finalmente es la cuarta cosa. Redención, reconciliación, justificación y santificación. Hebreos 13:12. Por eso también, ¿quién? Por eso también, ¿quién? A ver lo que están en la mezanine por allá. Por eso también, Jesús. No Panchito, no Carlitos. Jesús, Yeshua, el Salvador. Por eso también, Jesús. ¿Para qué cosa? Santificar al pueblo mediante ¿qué? Su propia sangre. Santificar quiere decir separar. Nos santificó, nos separó de este mundo, nos separó del pecado. Necesitamos ineludiblemente la sangre de Cristo. El 9 de noviembre de 1914 se conmemora la primera transfusión de sangre realizada en el mundo. La primera transfusión. Y aquellos que lo hicieron pusieron este lema: sin sangre no hay vida, porque la sangre no se puede fabricar. Con todos los avances científicos que hay en la actualidad, no se puede fabricar sangre. Lo único que tú puedes recibir
Es sangre de otro ser humano. A ver, ponte sangre de chancho, a ver si vas a vivir. Sangre de mono, a ver, póntela. Aquellos que dicen que los evolucionistas, que venimos del mono, a ver si te pones sangre de mono, si vas a vivir. ¿No? Y lo maravilloso de todo esto es que tú podrías recibir sangre de alguien que es chino, moreno, blanco, mestizo, y vas a vivir por su sangre, porque te transfundió su sangre. Sin sangre no hay vida, porque la sangre no se puede fabricar, y por ende, dice el lema, hay que recibirla con la cantidad y calidad suficiente, y en el momento y en el lugar que se necesite. Es por eso que existen una serie de protocolos para poder donar sangre, por la calidad que se necesita. Es por eso que muchas personas son rechazadas. ¿Cuántos quieren donar sangre? A veces dicen, yo quiero ir. Vas y te dicen rechazado. ¿Por qué? Porque tenías tu tatuaje del Che Guevara ahí, porque tienes antecedentes de haber fumado marihuana, porque tienes antecedentes de relaciones sexuales de alto riesgo, porque pesas menos de 50 kilos, porque mides 1,30 m, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay condiciones para poder donar sangre. No todos, por más que quieran, pueden hacerlo. Un ser humano promedio puede donar 450 mililitros de sangre y lo puede hacer cada 8 semanas. Es decir, que poco menos de medio litro de sangre es lo que tú puedes donar para que no te desmayes, no te agarre el chucaque. Lo donas y cada 8 semanas podrías volver a hacerlo porque tu cuerpo vuelve a producir la hemoglobina, los hematíes, el volumen y todo lo demás se repone cada 8 semanas en promedio. Ahora, si una persona pierde entre el 15 al 20% de esos 5 litros de sangre aproximados que tienes, sufre algo que se llama shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir? Entras en un shock. Hipo, poco, volémico, volumen, poca sangre. Que tu corazón, debido a que perdiste esa cantidad de sangre, no es capaz de bombear la sangre, porque es muy poca. ¿Y qué pasa? Paro cardíaco, infarto, te mueres. ¿Cuán importante es la transfusión de sangre? Porque si tienes un accidente de carro, se te rompió por dentro la cadera, comenzaste a sangrar, te cortaste las venas, estás sangrando. ¿Cuántas cosas pueden pasar? ¿No? Vino tu suegra, te asustaste, te caíste, te golpeaste la cabeza y te desangraste, ¿no? Tantas cosas pueden pasar. Pero gracias a la transfusión sanguínea es que tú puedes recuperar ese volumen de sangre. 15 a 20%. Dime, Jesús, ¿cuánta sangre derramó en la cruz? Toda su sangre. Toda su sangre. Y así como una persona necesita de una transfusión para poder sobrevivir, nosotros necesitamos una transfusión de sangre espiritual para poder vivir una vida reconectada con nuestro Creador.